Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Sergio Valenzuela y el día de hoy vamos a ver el tema de generalidades de las articulaciones. Si ustedes tienen alguna sugerencia de algún otro tema relacionado con medicina, anatomía, fisiología, etcétera, no duden en ponerlo en sus comentarios y si es posible lo desarrollamos con mucho gusto. Bueno, para iniciar con este tema vamos a hablar de la definición. Una articulación básicamente es la unión de dos o más estructuras rígidas entre sí. No nada más la unión de un hueso con otro, sino que también podemos tener la unión de un hueso con un cartílago y un hueso con un diente. Entonces, los ejemplos típicos tenemos en los huesos largos, por ejemplo, y en las extremidades. Es muy común observar de manera clara la articulación que existe entre hueso con hueso. Por ejemplo, la articulación que existe entre el húmero con el radio y el húmero con el cúbito. El otro ejemplo de articulación es el hueso cartílago. Aquí tenemos la imagen de la parrilla costal, vemos a las costillas, pero si se fijan, las costillas no se articulan directamente con el esternón, sino que antes de llegar al esternón, las costillas, sale un cartílago intermedio, ¿sí?, que completa la unión de las costillas con el esternón. Este es el ejemplo típico de una unión hueso-cartílago. Y finalmente tenemos la unión de hueso-diente, que obviamente aquí se nota es la unión del diente con la mandíbula o con el maxilar superior. Muy bien. Las articulaciones se van a clasificar de acuerdo a dos cosas principalmente. De acuerdo a su conformación, es decir, de qué están hechas. Entonces, tenemos articulaciones sinoviales, porque tienen líquido sinovial y ahorita vamos a ver cómo se estructuran por dentro, articulaciones cartilaginosas y articulaciones fibrosas. Y también las podemos clasificar de acuerdo a su grado de movilidad. Tenemos articulaciones muy móviles, ¿sí?, a las cuales vamos a conocer como diartrosis. Tenemos articulaciones semimóviles, a las cuales vamos a denominar anfiartrosis, y tenemos articulaciones inmóviles que vamos a denominar sinartrosis. Muy bien. En relación a las denominaciones que acabamos de ver, tenemos que prácticamente todas las articulaciones sinoviales, si no es que el 100% de las articulaciones sinoviales son móviles, por lo tanto las podremos clasificar prácticamente como diartrosis. La mayoría de las articulaciones cartilaginosas son semimóviles, entonces entran en la clasificación de anfiartrosis. Y prácticamente todas las articulaciones fibrosas son inmóviles, por lo tanto entran en la clasificación o entran mejor en la clasificación de sinartrosis. Muy bien. Las articulaciones sinoviales o diartrosis, como podemos ver, son articulaciones con un amplio rango de movimiento y son muy comunes en los miembros tanto superior como inferior. Además, hay que reconocer que están recubiertas por ligamentos muy fuertes que ayudan y garantizan que esa articulación se mantenga firme, y además están relacionadas con músculos muy potentes. Muy bien. Las articulaciones sinoviales, también muy importante, al tener un grado muy amplio de movilidad, necesitan que el hueso se deslice de manera muy suave sobre el otro, de tal manera que los huesos, que las superficies óseas de las articulaciones sinoviales, especialmente de aquellas que son muy móviles, están recubiertas por un cartílago hialino que facilita el deslizamiento de un hueso con otro para que no exista fricción y no exista una lesión del hueso a largo plazo. También la estructura interna de las articulaciones sinoviales o diartrosis es muy interesante porque es más compleja. Por ejemplo, aquí vemos un esquema de lo que es la composición interna de una articulación sinovial. La flecha en color morado nos está señalando la cavidad articular. La cavidad articular, a su vez, está llena de un líquido que se llama líquido sinovial, el cual sirve como lubricante para que los huesos se puedan deslizar uno sobre otro. Lo que vemos también aquí en la flecha de color azul es lo que vimos en el video anterior, que corresponden al cartílago articular, ¿sí?, que es un cartílago hialino, es un cartílago blanquecino, muy suave, que facilita el deslizamiento de un hueso con otro.
y lo que está señalado con las flechas color naranja es como la pared interna de la cavidad articular, que corresponde a la membrana sinovial. Dentro de esa membrana sinovial dentro de esa membrana sinovial vamos a encontrar células sinoviales que a su vez van a tener la función de darle un cierto mantenimiento a la articulación sinovial. Y más hacia afuera de la membrana sinovial, ¿sí? Vamos a tener a la cápsula articular que va a recubrir a toda la articulación para que el contenido de esta no se disperse hacia afuera. Sin hablar pues de que todavía hay que ver que las articulaciones sinoviales y en general prácticamente todas las articulaciones tienen ligamentos asociados. Aquí vemos a la unión de un hueso con otro, vemos que los huesos a su vez están recubiertos por cartílago y que están reforzadas esas articulaciones en la parte externa por ligamentos. Muy bien, entonces las articulaciones sinoviales también las podemos diferenciar de acuerdo a sus ejes de movimiento, es decir, si se mueven en un solo eje van a ser uniaxiales, si se mueven en dos ejes van a ser biaxiales y si se mueven en tres ejes o más van a ser multiaxiales. El ejemplo para el primer caso, que son los uniaxiales, lo podemos encontrar en la articulación del codo. Por ejemplo, específicamente en la articulación húmero-cubital. Como podemos ver en el video, se hace un movimiento de flexión cuando yo acerco mi antebrazo hacia el brazo y un movimiento de extensión. Entonces, si se fijan, es prácticamente un movimiento en una sola dirección hacia adelante y atrás, ¿sí? Que se ejecuta en un solo eje. Entonces, la articulación húmero-cubital es una articulación uniaxial. Muy bien, las articulaciones biaxiales, dos ejes. Aquí tenemos como ejemplo la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca puede hacer estas lateralizaciones, ¿sí? Que se hacen sobre un solo eje, o pueden hacer movimientos de flexión y extensión, que este es otro eje. Entonces, como ya cambié yo un eje y luego tenemos aquí otro eje, estamos hablando de una articulación biaxial. Y finalmente tenemos, aquí vemos el ejemplo justamente en el video, que sería este movimiento de flexión y extensión. Esto es sobre un solo eje, ¿sí? Y luego el otro movimiento que sería el de desviación, como dijimos, lateral, que es otro eje. Bueno, las articulaciones multiaxiales, aquí vemos la articulación del hombro, tenemos un eje que es el de flexión y extensión, luego tenemos otro que es el de abducción y aducción, ¿sí? Y finalmente el otro eje corresponde a la rotación medial, o sea, cuando el hueso rota en su propio eje hacia adentro o rota hacia afuera. Muy bien. Por otro lado, pasando a las articulaciones cartilaginosas, muy comúnmente también relacionadas con las anfiartrosis, a las articulaciones cartilaginosas las vamos a dividir en primarias o sincondrosis y secundarias o sínfisis. Las primarias, que son las sincondrosis, van a estar compuestas de cartílago hialino. Aquí se está señalando, si se fijan ustedes, en la articulación que se ve aquí, se ve una línea, ¿sí? Que divide el cuerpo del hueso del extremo del hueso. En ese espacio hay cartílago de crecimiento. Entonces, ese cartílago hialino de crecimiento, además de que me va a ayudar a que el hueso se termine de desarrollar, ¿sí? Me está uniendo justamente el extremo del hueso con el cuerpo del hueso. Entonces, esa articulación, que es prácticamente inmóvil, se puede considerar una sincondrosis. También, como dijimos, tenemos a las articulaciones cartilaginosas secundarias, también conocidas como sínfisis. Aquí tenemos un fibrocartílago y los ejemplos típicos de estas articulaciones los tenemos en las vértebras. Entre vértebra y vértebra hay un fibrocartílago, y también en la sínfisis del pubis, donde vemos que los dos huesos de la pelvis se unen en la parte anterior. También esa unión está dada por cartílago. Muy bien. Las articulaciones fibrosas, que son las inmóviles, se conocen también. Tenemos tres tipos, ¿sí? El primero de ellos son las suturas, ¿sí? Que en este sentido van a ser
articulaciones que unen al hueso de tal manera tan fuerte que es prácticamente imposible ver en algunos casos, especialmente en personas de mayor edad, en donde termina la unión de un hueso e inicia la otra. El ejemplo típico son los huesos del cráneo, ¿sí? E incluso, como dato curioso nada más, el único hueso móvil de la cabeza es la mandíbula. El resto de los huesos de la cabeza corresponden a este tipo de articulación, el de sutura. Y tenemos el segundo tipo de articulación fibrosa, es la sindesmosis. La sindesmosis, como podemos ver aquí, es típica de la región del antebrazo y de la región de la tibia y el peroné. Se trata de una articulación de tejido fibroso que, como podemos ver aquí, está uniendo en este caso al radio con el cúbito de manera lateral. Este tipo de articulaciones son articulaciones que sirven para unir dos huesos que se encuentran muy lejanos entre sí y se genera una especie de una membrana que en este caso se conoce como membrana interósea. Esa membrana interósea termina de consolidar la unión de un hueso con otro y se refuerza a su vez posteriormente con los ligamentos que se encuentran en los extremos de las articulaciones. Entonces, la sindesmosis va a ser esa articulación en donde se va a generar un tejido fibroso que en este caso corresponde a la membrana interósea para unir dos huesos que están muy separados entre sí. Y finalmente tenemos a la articulación de tipo gonfosis, que es la articulación hueso-diente. Aquí básicamente también se trata de una articulación fibrosa que tiene la característica de que únicamente se va a encontrar en el hueso mandibular, ¿sí? Y los dientes, y el hueso maxilar y los dientes correspondientes. Muy bien, pues con esto terminamos las generalidades de articulaciones. Espero que haya quedado clara la clasificación y, como les digo, si tienen alguna sugerencia, comentario o quieren que veamos un tema en particular, con mucho gusto leo sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.